vamos a tener un primer contacto breve con las matrices. Y en el caso de Python hablaremos también de listas, que es un concepto relativamente relacionado, no tanto en otros lenguajes, pero sí en el caso de Python. La idea básica que hay detrás de las matrices, que en inglés se suelen llamar arrays y que algunos autores traducen también como arreglos. La idea importante es que con mucha frecuencia no necesitaremos un único dato, sino un conjunto de datos. Imaginemos, por ejemplo, que yo necesito los datos 5, 6, 7, 8, 9. Podría hacer cosas como decir mi primer número es un 5, mi segundo número es un 6, mi tercer número es un 7, mi cuarto número es un 8, y así sucesivamente. Pero esto creo que resulta bastante evidente que si con 5 variables ya es trabajoso, si tenemos 100, 1000 es impensable y no digamos ya con datos realmente grandes, con 1.000.000 o más. Entonces lo que haremos es definir un único bloque que almacene todos esos datos. Ese bloque que almacena datos, típicamente datos que sean del mismo tipo, por ejemplo todo números o todo nombres, es lo que se suele llamar un array, un arreglo, un vector, una matriz. ¿Cómo se hace eso en Python? Pues en Python y en la mayoría de lenguajes lo que haremos es indicar una serie de datos entre corchetes y separados por comas. Por ejemplo, yo podría poner mis datos van a ser, abro un corchete, y aquí pondría 5, 6, 7, 8, 9. He dejado una coma de más, ahora sí. Se pueden dejar espacios entre medias para que sea más legible, pero no es obligatorio. ¿Qué haremos ahora para acceder a cada uno de esos datos? Pues a partir de su posición. El primer dato habitualmente será la posición 0. Es lo que ocurre en Python, pero también lo que ocurre en la mayoría de lenguajes, con lo cual si yo pongo que me muestre cuál es el valor de dentro de mis datos, en concreto el dato que está en la posición 0, eso me debería decir un 5, que es ese primer dato. El segundo estará en la posición 1, el tercero en la posición 2. Para comprobarlo vamos a decirle ahora que me muestre el dato que está en la posición 2, que, insisto, será la tercera. También es muy frecuente querer recorrer todos los datos, y para eso lo más habitual será usar un orden for, ayudándonos de un range como hicimos en la entrega anterior. Por ejemplo, yo diría, quiero una variable que llamar, por ejemplo, y que va a tomar esos datos en el rango que va desde, en mi caso que tengo 5 datos, desde 0 hasta 5. Ya sabes, el 5 no se alcanza, con lo cual tomará los valores 0, 1, 2, 3, 4. Pues yo ahora podría decir que quiero que me muestre de mis datos el que está en esa posición y. Con lo cual primero me mostrará el dato que está en la posición 0, luego el dato que está en la posición 1, luego en la 2, luego en la 3, luego en la 4. Insisto, no se alcanza la posición 5. Vamos a poner un par de textos adicionales para que quede más claro lo que estamos haciendo. Datos 0 y 2. Aquí indicamos que todos los datos. Y también podríamos, por ejemplo, extraer los datos al revés. Y en ese caso lo que haríamos es un range con un incremento negativo. Diría todos los datos al revés. Ya sabes, no pongo acento porque en algunos entornos concretos puede que te dé un error si no pones al principio una directiva de estos caracteres usan tal codificación. Pero es un detalle un poco más avanzado que estoy intentando esquivar. Aquí le diría que quiero empezar en la posición 4, ya sabes, la última de esas 5 posiciones es la 4. Quiero llegar hasta la menos 1 sin alcanzarla porque quiero que alcance la 0 y quiero que vaya de menos 1 en menos 1. Vamos a comprobarlo. Primero me dice el dato de la primera posición y el dato de la tercera, posiciones 0 y 2. Luego 5, 6, 7, 8, 9, que son todos ellos de la posición 0 hasta la 5 sin incluirla, es decir, de la 0 a la 4. Y luego desde la 4 hasta la 0 descendiendo, es decir, desde la 4 hacia la menos 1 sin alcanzarla y con un salto de menos 1. Ese es el manejo más habitual de los arrays o arreglos o matrices o vectores, como los quieras llamar. Más adelante profundizaremos más. Pero realmente en Python esto no es un array como tal, porque en la mayoría de lenguajes los arrays no se puede cambiar su tamaño.
Si yo preparo un array como este que tenga 5 datos, no podré pasar a tener 6. Porque en la mayoría de lenguajes un array es algo estático, tiene un tamaño prefijado y ese tamaño es inmutable. En Python no es así, en Python yo puedo añadir elementos al final. Con lo cual yo podría aquí decir que quiero en mis datos. Tenemos un punto append, añadir, y diría quiero añadir un dato que sea por ejemplo un 15. Pues eso lo que hace es que ese array se hace un poco más grande y añade al final un dato 15. De forma que ya no tiene 5 datos, ya tiene 6. Ese comportamiento, una estructura de datos formada por datos similares, pero que puede ir creciendo, en la terminología de otro lenguaje de programación es lo que se conoce como una lista de datos. Insisto, a nivel de nomenclatura, un array, un arreglo, un vector tiene tamaño prefijado. Una lista puede ir aumentando su tamaño. Por eso, siendo estrictos, Python lo que tiene son listas, no arrays, porque esta operación va a ser válida. Vamos a comprobarlo y veremos que al lanzar el programa aquí aparecerá un dato 15 a continuación y en primer lugar aparecerá también un dato 15. Para que eso sea verdad, tendría o que cambiar esto de aquí o que indicarle llega hasta el final. Primero vamos a cambiarlo a mano, diré quiero ir hasta la posición 6 sin alcanzarla y quiero empezar en la 5. Lo probamos y vemos que ahora ha aparecido aquí un último dato 15 y un primer dato 15 cuando recorremos al revés. Una forma más elegante, insisto, es no poner aquí un 6, sino poner quiero que vayas hasta la cantidad de datos que tengo. Esa cantidad de datos se usa la palabra len como abreviatura de length, longitud. Entonces, si yo pongo quiero que vayas hasta len de datos, lo que hará es, como aquí tengo 5 datos más 1, 6, esa longitud de mis datos será 6. Con lo cual se comportará igual que antes, con la diferencia de que si yo añado un dato más, por ejemplo, ahora voy a añadir un dato 20, aquí ya no aparecerá porque estoy empezando en la posición 5, que es la sexta, pero aquí sí que aparecerán todos ellos. Vamos a comprobarlo. Verás que aquí aparece el 20 porque estamos llegando hasta el final y aquí no aparece el 20 porque aquí nuestro punto de partida estaba prefijado a la posición 5, que es la sexta. Hemos visto cómo mostrar los datos que tomamos de un array, pero no hemos visto cómo crear un array a partir de datos que introduzca el usuario. En algunos lenguajes serían cosas parecidas a estas, es decir, datos, corchete 5. Eso en algunos lenguajes sale a ser que mi array, mi arreglo, va a contener 5 datos. Pero esa sintaxis no es válida en Python. En Python lo que haremos es decir datos es igual a un array vacío. Pero para guardar datos tampoco podemos hacer cosas como en la primera posición quiero que me pongas un 2. Porque todavía no existe esa primera posición. Insisto, los arrays en Python se comportan más bien como una lista, como algo que puede ir creciendo. No podemos acceder a las posiciones que todavía no están disponibles. Con lo cual lo que haríamos sería decir, en mis datos, quiero que añadas, y para eso usaremos .append, por ejemplo, el dato 3. Y en cuanto ya está ese dato en la primera posición, ya sí que podríamos acceder a esa primera posición y cambiar su valor. Pero no antes. Primero tendremos que añadir con .append y después ya podremos acceder a las posiciones que tenemos. Y recuerda que las posiciones que teníamos las sabemos con len. Yo podría decir, quiero que me digas cuál es la longitud de mis datos. Si yo lanzo ese programa me dirá que hay un dato y que inicialmente ese dato había sido un 3, se había convertido en un 2, pero no hay más datos que ese primero. ¿Vale? Hay un dato y si quiero comprobar su valor pondría muéstrame ese dato que hay en la posición 0. Ahí está. Tenemos un único dato y ese dato es un 2. Insisto, inicialmente era un 3, finalmente lo hemos cambiado por un 2. ¿Qué haremos si queremos que el usuario introduzca, por ejemplo, 5 datos? Pues diríamos, quiero usar valores para una variable, por ejemplo, i, que va a estar en un rango que empiece en 0 y que no llegue a alcanzar el 6. Y para esos valores voy a decir que el dato que haya en la posición i sea el que introduzca el usuario.
Forma que se haría en otros lenguajes, el dato de la posición i va a ser igual a, tomado como entero, lo que el usuario teclee como respuesta a dime un dato. Vamos a hacer la ventana un poco más grande. Vale, algo así sería la idea en otros lenguajes de programación. El dato 0 y en la siguiente pasada el dato 1 y en la siguiente el dato 2 y así hasta llegar a 5, recuerda, no se alcanza el 6, será el resultado de pedir al usuario un dato. Pero ya sabes, en Python no podemos acceder a la posición 0 ni a la 1 ni a la 2 porque no existen todavía. Por cierto, aquí es datos, no dato. Si yo intento lanzar esto, verás que con el segundo dato va a fallar. Vamos a hacerlo. Me dice que tengo un dato, que ese dato es un 2, yo le pongo un 3, intento guardar un 4 y falla. Porque en la primera posición de este rango, en la posición 0, como esa posición sí que existía, ha podido guardar el 3. Pero en la siguiente pasada del bucle for, cuando llega a la posición número 1, a la segunda, ya no está accesible esa posición. Y por eso obtenemos el error de index out of range, índice fuera de rango. Nos hemos salido más allá de los índices permitidos en ese array, o insisto, en esa lista. ¿Cuál es la forma de hacerlo correcta en Python? Decir, pues a mis datos quiero que le añadas un valor que va a ser eso, convertido a entero, lo que el usuario introduzca como respuesta. Vamos a dejar un espacio aquí. Y vamos después, por ejemplo, a mostrar esos datos en orden contrario. Haríamos un segundo for, que sería para i, que ahora va a ir en el rango, empezando en 5 hasta casi menos 1, bajando de menos 1 en menos 1, es decir, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y no se alcanza el menos 1. Para esos datos quiero que me escribas cuánto vale de mis datos el que está en la posición i. De esta forma, primero leemos los datos, de esta forma luego los mostramos al revés. Para probar esto de añadir unos cuantos datos y mostrarlos al revés, vamos a eliminar estas pruebas iniciales y nos quedamos solo con el preparo mi array, añado al array, muestro el array. Lanzamos. Dime un dato, vamos a poner 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Y nos lo muestra en orden contrario, 60, 50, 40, hasta llegar al 10. Esta es la forma habitual de pedir datos al usuario en nuevas posiciones del array. Y ya sabes, si queremos cambiar cualquiera de ellos, diríamos de mis datos, el de la posición 2 va a ser un, por ejemplo, en este caso, menos 5. Si volvemos a lanzar ahora, verás que en la tercera posición, en vez de haber un 30, habrá un menos 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y efectivamente en la tercera posición ya no hay un 30, sino un menos 5. Volveremos a los arrays más adelante, pero en la próxima entrega vamos a dedicarnos a las cadenas de texto, que tienen muchas cosas en común con los arrays.